¿Qué tal, Miguel? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Diego, qué placer saludarte. Un gusto estar acá contigo. Un placer enorme, un placer enorme. Realmente hoy estábamos hablando de las altas tecnologías y la comunicación ya casi ha borrado las fronteras entre los países y la integración regional a veces se ve afectada en cuestión de segundos, ¿no? Por lo que está pasando en el país vecino. Y una de las grandes preocupaciones de la población en general realmente es la economía. ¿Cómo ves en el contexto regional la cuestión económica con tantos cambios que hemos tenido en los últimos meses o años, ¿no? Bueno, primero te agradezco mucho por la invitación. Es un gusto. He tenido la oportunidad de ver algún par de entrevistas anteriores que has hecho. Me parece un espacio muy interesante para discutir algunos de los temas que, como tú bien dices, o nos interesan o nos preocupan incluso de la región. Entre ellos, obviamente, la economía, Diego, porque estamos todavía en plena pandemia sanitaria. Y como se venía pronosticando prácticamente desde el principio, ya estamos empezando a vivir la segunda pandemia, que es la económica, ¿no? Y para quienes estamos contando los días, creo que son 14 o 15 para que termine el 2020, que ha sido un año difícil para todos, quizá no estamos tomando en cuenta que el 2021 va a ser un año tanto o más complicado que el 2020. Quizá no en un tema de miedos, de incertidumbres, de emergencia, como ha sido la llegada de una pandemia que nadie vio venir, pero sí en un tema primero de que todavía nos van a faltar unos cuantos meses para poder ir recuperando la Claro. normalidad, pero mientras tanto vamos a tener que enfrentar una situación económica muy compleja en todas partes del mundo, incluso en economías y en países desarrollados con un músculo financiero mucho más estable que en nuestros países, pero mucho más en nuestra región, donde ya veníamos enfrentando problemas económicos desde antes de la pandemia, y esto solamente los ha acelerado y los ha profundizado. Y lo estamos viendo ya reflejarse en los números más recientes sobre caída de Producto Interno Bruto, sobre números de desempleo, el crecimiento en el número de la pobreza, incluso de la miseria, en el cierre de negocios, y el cierre de negocios no es algo abstracto, lo que se traduce en pérdida de empleos y en pérdida de ingresos para muchísimas familias en nuestros países, pero sobre todo, y con esto termino esta parte, Diego, en la gran incertidumbre que existe, y en eso nuestros gobiernos sí son directamente responsables, porque más allá de la emergencia que se puede presentar, un gobierno está para darle certeza, para darle confianza a la gente y también a esos posibles inversores que estaban viendo nuestros países como una oportunidad, pero que ven que hay una emergencia sanitaria a la que se le suman problemas de inestabilidad política y a la que se le suman decisiones económicas equivocadas con fines políticos que llevan a que nuestros países no solamente estén ahora todavía pasando la pandemia sanitaria, la pandemia económica, pandemias incluso políticas, sino que de paso nos estemos viendo incluso un poco aislados del resto del mundo. Sí, el efecto de la cuarentena dura que vivimos acá en Argentina, por lo menos hasta el mes de junio, sin duda al área comercial y al área industrial le ha pegado de lleno. Uh -huh. En los países de la región fue tan así. Y Paraguay hemos visto que le han pasado más tranquilos. Chile fue un poco más complejo. Y los otros partidos, bueno, Venezuela realmente, no hablemos, bueno, estamos dentro de una dictadura absoluta, pero los países con gobiernos democráticos, ¿cómo le han pasado? Sí, Venezuela no solamente porque vive bajo la bota de una dictadura tremenda, sino por la consecuencia de eso, y es que no se tiene información, ni cifras, ni números Claro. confiables. Y entonces nosotros nos vemos obligados a hacer lo mismo que hacen muchos organismos internacionales hace algunos años, que es a ni siquiera tomar en cuenta a Venezuela para las mediciones y las comparaciones que se hacen. Claro. Pero Sí. el resto de los países hay diferencias, ¿no? Tú acabas de hablar de Uruguay, del mismo Chile, que son países que no solamente han manejado mejor su economía desde antes, sino que han manejado incluso un poco mejor su crisis sanitaria, especialmente Uruguay, y paralelamente también su economía. Hay otros países en Claro. la región como Brasil que ha subestimado la crisis sanitaria, ha priorizado su situación económica
Y bueno, los números no son buenos en tema de salud, pero los números en la economía parece que van a ser un poco mejores. Y acá sí quiero hacer un paréntesis y aclarar algo. Dio la economía en marcha en Brasil. Sí, pero además, ese es exactamente el punto. Cuando nosotros hagamos el análisis de cómo han manejado sus economías en medio de la pandemia los países, no podemos ver si cayeron o no cayeron porque todos cayeron, obviamente. La pandemia ha golpeado a todos por igual, pero dependiendo de cómo hayan manejado sus economías, y a esto me refiero no haber hecho cuarentenas tan extensas y tan profundas como en otras partes, donde tenemos que ver es el índice de cuán rápida es la recuperación de esas economías, porque ahí se va a marcar la verdadera diferencia. La diferencia está no en cuánto caes, sino en cuán rápido te recuperas de esa caída económica. Y ahí Brasil parece que sí va a tener una recuperación más rápida que otros países, como por ejemplo Argentina, como la misma Bolivia. Pero aquí hay una variable que no podemos dejar de analizar y es si es que va a haber, como estamos viendo que existe en Europa, una posible segunda ola antes de que llegue la vacunación masiva para la pandemia, porque eso te puede cambiar también el juego en gran forma de cara al próximo año. Claro, los efectos todavía no se van a ver hasta por lo menos principios del año que viene, el daño económico que generó toda esta cuarentena. Eh, ¿Cuáles son los rubros que más van a sufrir en tu observación de la política económica a nivel local y a nivel regional? Bueno, a primera vista, lógicamente, los rubros que más están sufriendo desde el primer día prácticamente son el sector turístico, el sector gastronómico, el sector entretenimiento, porque han sido de los primeros en cerrar y van a ser, porque todavía la mayoría no se han abierto, de los últimos en abrirse. Esos son los que más están sufriendo, porque además, al no ser rubros tan esenciales en vista de algunos gobiernos, ni siquiera están recibiendo, si es que están recibiendo alguna ayuda económicamente hablando. En segundo lugar, obviamente, todo el tema comercios, todo el tema de lo que son gastos no indispensables, porque además aquí tampoco hay que ignorar, Diego, que una pandemia, y esto lo estamos aprendiendo mientras la vivimos, una pandemia no solamente tiene efectos económicos reales, sino también tiene efectos emocionales, psicológicos, nos Claro. atreveríamos a decir. ¿Y qué te quiero decir con eso? Ustedes no sé si se acuerdan cómo hasta en Estados Unidos o en Europa, cuando comenzó el tema de las cuarentenas y la pandemia, se acabó el papel higiénico en los grandes supermercados. Nadie sabe bien por qué se acabó el papel higiénico, pero la gente empieza a tener compras nerviosas, compras irracionales a veces. Pero masivas. Exactamente. Sí, sí. Y te digo esto porque otra de las En reacciones... marzo había colas en los supermercados Sí, en las grandes ciudades de Argentina, sí, como si se acabaran los productos. No hubo escasez de insumos, sí. pero también se viene una escalada inflacionaria en los productos, en los commodities, que ahí sí puede afectar, ¿no? Sin duda, la inflación va a empezar ahora, además, porque no se vio una inflación más alta este año, porque justamente la economía estaba totalmente paralizada. Pero al empezar a reactivarse algunos sectores de la economía, se va a empezar a ver reflejado también el incremento en precios. Ya lo estamos viendo, sobre todo en algunos rubros muy, muy básicos, como la carne y algunas compras que son básicas en las familias, sobre todo argentinas. Pero además también tenemos que ver, retomando el punto un poco del efecto psicológico que tiene una pandemia, que mucha gente prefiere no gastar porque no sabe la incertidumbre, de nuevo, no sabe qué va a pasar a mediano o largo plazo, cuánto tiempo va a tardar todo en recuperarse. Y entonces cuando el consumo cae, obviamente también eso afecta muchísimos sectores de la economía que dependen del gasto del consumo de la gente. Seguro. Y a nivel económico, ¿quiénes ganaron? Las tecnológicas, Sí. el, este testeo que se hizo de esta cuarentena tan larga en el home office, el Ujú. teletrabajo, que a muchas empresas ya lo adoptaron prácticamente para siempre. Las tecnológicas fueron las que más ganaron, ¿no? Sí, Esto pasó en todo el mundo. sí, sí, sin duda. Bueno, lo hemos visto desde los primeros días, como algunas empresas, entre ellas las que utilizamos para comunicarnos, explotaron. Nadie vio venir ese gran boom, pero ganaron en gran Sí. forma. Pero también ganaron otras relacionadas a la tecnología, como todas las aplicaciones de delivery, por ejemplo, que fueron las que más se usaron para comprar cualquier cosa. Y también otras aplicaciones que ya eran empresas muy grandes, pero que crecieron mucho más en estos últimos meses, como las de compra, las de e-commerce, ¿no? Las de compras a través del Internet, porque era la única manera de comprar cualquier cosa. Pero además, volviendo al tema psicológico, también se vio un incremento, yo vi un artículo interesante el otro día en el Economist, creo, sobre eso, que se vio un incremento interesante
en refacciones a las casas, en compras para que, seguramente porque la gente estaba mucho en casa y tenía también tiempo y no gastabas mucho en otras cosas, mucha gente decidió darle algunos retoques a sus casas, a sus departamentos, entonces hubo gasto en compras de ese tipo, pero la economía en general ha sufrido y lamentablemente todavía va a seguir sufriendo un tiempo debido a la pandemia. Sí, sí, sí. Aquí en Argentina, bueno, tenemos materia prima, tenemos uno de los reservorios de agua más importantes del mundo, tenemos lo que podemos decir el oro del futuro. Entre Bolivia y Argentina tenemos una de las mayores reservas de De litio. litio. Se va a empezar a explotar, va a afectar positivamente a la economía argentina, a la economía de Bolivia. ¿Cómo ves ese avance que se está esperando a cantos, ¿no? Sí. Bueno, obviamente Bolivia, Argentina, también Chile y Perú, ¿no? Son países que se podrían beneficiar de esto. Y te los nombro porque más allá de la cantidad, hay que ver la actitud que se tiene ante estas oportunidades. Yo veo el litio como hace algunos años se veía claramente el petróleo, por ejemplo, ¿no? Ya que hemos hablado de Venezuela. Yo creo que Sí. Venezuela es el ejemplo perfecto para entender que de nada sirve tener los recursos si es que no se tienen otras condiciones que permita No aprovecharlos, está, ¿no? no está exportando petróleo Venezuela en este momento, es No, no, está increíble. en el peor momento histórico, pero no solamente es eso, sino que está con escasez de gasolina. En un país que petrolero con las reservas más grandes del mundo todavía hoy, teniendo que importar gasolina. Es absolutamente irracional, pero es una realidad. Entonces, te digo eso porque la respuesta sobre Colas, si colas de gente. sí, 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 y además racionamiento Sí, con sí, sí, sí. número, finalización de cédula, puedes ir 2 días a la semana, estás desde las 2 de la mañana para cargar al mediodía, el día más tarde sería, es tremendo. Te digo, Bueno, como estaba comentando, recién hubo un pequeño desperfecto técnico. Internet satelital no es infalible, así que cambiamos a la internet inalámbrica y les cuento que en esta zona de la provincia de Buenos Aires, en el norte de la provincia de Buenos Aires, teníamos internet por cable, pero hace un par de años hay una invasión de más de 200.000 ardillas en la región y, y bueno, tenemos que suprimir. Ahora vamos a reconectarnos con el economista, analista político Miguel Velarde. ¿Qué tal, Miguel? Ahí volvimos. Diego, de nuevo Un por placer. acá. Llegué a escuchar la historia de las ardillas, que es más interesante que cualquier cosa de lo que estamos hablando. Es tremendo, es tremendo. La zona está muy afectada porque no tiene depredador natural. Eh, las ardillas no son de esta zona y se multiplican a miles. Ya llegó a toda la gran parte del norte de la provincia de Buenos Aires, hasta Pilar. Ya me comentaron que hay Ujú. varias afecciones en los cables de las telefónicas y de luz en Pilar, así que también es una cuestión que han tenido que modificar muchas cosas. Nosotros hoy tenemos internet satelital, internet inalámbrica, porque el cable ya es imposible, Claro. a cada rato había que cambiarlo. Estábamos hablando cuando se cortó la transmisión de este oro, el oro del siglo XXI, el El litio, oro blanco, sí. el oro blanco, exactamente. En la región, ¿exportamos el litio o hacemos las baterías? ¿Está pensado hacer las baterías o las llevan a hacer como en la época de la colonia a Claro. Europa, a Canadá? Bueno, yo creo que hay dos tipos de intereses, ¿no? Los intereses de algunos países desarrollados que lo que quieren es la materia prima, porque ellos tienen mucha más capacidad de industrializarla. Mientras creo que hay algún interés en la región de poder aprovechar al máximo. Esta vez sí, porque cuando se cortó estábamos hablando justamente de lo que ocurrió y ocurre con el petróleo, ¿no? Que de nada Claro, sirve tener recursos si es que los países y los gobiernos, obviamente, de turno, no desarrollan las condiciones para que se le pueda sacar el provecho. Y en este caso, nuestra región ha sido bendecida una y otra vez. No te olvides que antes del petróleo estamos hablando del oro, de la plata, hace sí, décadas. Hemos pasado de los minerales al petróleo y del petróleo ahora al litio.
y seguimos jugando con nuestra suerte porque no terminamos de aprovechar esas bendiciones de la naturaleza que tienen algunos o la mayoría de nuestros países de una u otra manera. Sin ir muy lejos, Chile con el cobre ha hecho mucho más de lo que ha hecho Venezuela con el petróleo, cuando podía haberse hecho mucho, podía ser Venezuela, podría ser Dubái en la región tranquilamente ahora. Pero bueno, en relación al litio, que es ya ver el futuro, que es lo que nos interesa, el futuro de Argentina, el futuro de Bolivia, de Perú y de Chile, que son los más beneficiados en ese sentido, yo creo, y yo te mencionaba después de Argentina y Bolivia a Perú y a Chile, porque espero equivocarme, pero yo creo que a corto plazo vamos a ver la diferencia en cómo manejar este tema entre estos cuatro países. Perú, más allá de sus grave inestabilidad política, donde van no sé cuántos presidentes en los últimos años, y Chile, con su estabilidad institucional, han manejado mal que mal su economía de manera responsable, de manera ordenada y de manera planificada. Mientras Argentina y Bolivia no. Eso se puede ver reflejado en el manejo hoy del litio, ¿no? De cómo se va a hacer para poder no solamente explotar esta materia prima, sino también trabajarla, industrializarla y sacar el mayor provecho posible. Lo ideal sería, obviamente, que se pueda trabajar en todo el tema de baterías y de todo lo que le ha dado valor al litio y exportar eso, porque eso genera unas cadenas de valor y unos círculos virtuosos muy importantes que pueden, además de la materia prima y de los ingresos, generar también industria, negocios, empleo y riqueza adicional a los países. ¿Se necesita una unión de las naciones para que el litio se procese acá? ¿O con la decisión independiente de cada uno de estos países, algunos van a exportar directamente el litio puro, otros deciden montar fábricas y vender baterías? Yo me remonto, una de las asociaciones que fundamos sigue el legado del general Belgrano, que él decía, no vendamos cuero crudo para después importarlo en zapatos. ¿Vamos a Claro. volver a esa historia? ¿Cómo ves este nuevo desafío del litio? Bueno, esperemos que no. Y respondiendo a tu pregunta, tendríamos mucho más poder de negociación si es que los países interesados en la región se organizaran, se unieran y negociaran de manera conjunta con X países del mundo que quieran comprar o invertir en el tema. También, pero el problema y el obstáculo también es, Diego, y lo vemos, por ejemplo, en el Mercosur y lo podemos ver en cualquier otro ejemplo de ese tipo comercial o económico, el tema es que si en ese grupo de países hay visiones políticas, ideológicas diferentes, y al final terminan neutralizándose entre ellos, y hay países que van a decir, prefiero yo tener mi acuerdo bilateral con la Unión Europea o con Estados Unidos o algún otro país importante, que vivir retrasado por culpa de un otro país que ya sea por temas políticos, por ineficiencias internas, por corrupción, por falta de institucionalidad o por ineficiencia, terminan perjudicando al grupo en general. Entonces, por eso es muy importante que los países alineen, por lo menos en interés de todos ellos, además, las variables más importantes para lograr no solo la negociación, sino también después la explotación más efectiva posible, en este caso del litio, ¿no? Son estos cuatro países que en principio, Uh -huh. aliándose, harían mucha fuerza para la región, más que nada, porque si cada uno hace una política distinta, va a pasar como está ocurriendo con el cobre argentino u Uh otros -huh. productos que exportamos en forma bruta totalmente desde la época de la colonia del Virreinato del Río de la Plata. Eh, ¿Vos ves que va a tener una repercusión positiva, no obstante haya o no acuerdo entre los países que tienen el litio? Sí, obviamente es una fuente de ingresos interesante, como de nuevo ha sido y sigue siendo en algunos casos el petróleo, pero el tema es que nosotros no podemos, nuestros países, nuestros gobernantes no pueden ser cortoplacistas. Hay dos tipos de personas, me decía alguien, los de luz larga y los de luz corta, ¿no? Y nosotros necesitamos gobernantes y líderes que tengan luz larga, ¿no? Que puedan ver más allá del metro que tienen por delante. Y el metro que tienen por delante es decir, bueno, ingreso es ingreso, plata es plata y vendamos como sea. Pero nosotros tenemos que tratar de sacar el mayor provecho posible a este tipo de oportunidades que tienen nuestros países, porque si no, tarde o temprano, como ha pasado con los minerales,
como está por pasar pronto con el petróleo, va a pasar con el litio, que es que por uno u otro motivo dejen de tener el valor que en su momento tenían y que hayamos perdido la gran oportunidad de haber logrado muchos más ingresos de los que se van a lograr. Ingresos, el litio va a significar ingresos para Argentina, para Bolivia, para Perú y para Chile, sin duda. El litio tiene un valor y va a tener un valor impresionante en los próximos años, pero ese no tiene que ser el objetivo. El objetivo tiene que ser generar la mayor cantidad de riqueza posible con Claro. base en estos ingresos. Sí, 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 sí. Si no, la tecnología avanza tan rápido que quizás hay Así una es, nueva tecnología que reemplaza así el es. litio y vemos nuevamente pasar el tren. Yo no sé si Vaca Muerta todavía sigue siendo una de las grandes reservas, pero quizás tenemos eh, energías alternativas y lo vimos pasar. No, Y y además, perdón que te interrumpa, pero además, sin ignorar un poco el sentido hacia donde va el mundo, ¿no? Que el mundo también está yendo en una dirección de mayor cuidado del medio ambiente, de incluso comportamiento más responsable de la gente en el menor uso o el uso más responsable de la electricidad, de los autos, etcétera. Y eso al final juega en contra de muchas de las oportunidades que en un momento tuvimos. El ejemplo más claro es el petróleo, la gasolina, etcétera. sí, 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 sin duda. Eh, estos cambios políticos que se están dando en los diferentes países, en Estados Unidos, en Uruguay, bueno, que se vio acá en Argentina, en, en Bolivia, con el triunfo del ministro de Economía, Uh eh, -huh. ¿tienen alguna forma de, de, unirse nuevamente en aquel viejo ALBA, aquel viejo polo de la nacional socialista que se quería implementar, o ya eso quedó en el pasado y estamos en una política internacional más madura que pueda, digamos, ser provechosa para los pueblos, más que nada? Bueno, en un principio se esperaba que más allá de que vuelvan en los mismos proyectos políticos, vuelvan mejores, ¿no? Vuelvan más responsables, como dices tú, vuelvan más maduros y más realistas, sobre todo. Pero estamos viendo las primeras señales de que quizá no es así, de que esas ideas, no solamente antiguas, sino que fracasadas, están tratando de ser revividas, por lo menos por un sector de estos proyectos políticos, ¿no? No por todos ellos, pero que se imponen. Entonces, eso puede incentivarlos, no solamente lo que está pasando y la tendencia regional, sino también lo que pasa en Estados Unidos, por ejemplo, con la salida de Donald Trump de la administración de gobierno y la llegada de Biden, que para algunos va a ser un interlocutor mucho más posible para este grupo de gobiernos socialistas de la región. Hay que ver qué pasa. Yo creo que al final, como en muchos casos, la economía y la realidad económica se impone al discurso político, ¿no? Sin duda. Y para quienes se resisten a esa realidad, el resultado es catastrófico para su país, como Venezuela, por ejemplo, en su momento, y algún otro ejemplo. Mientras que otros, lo hemos visto en la historia reciente, como Ecuador, como la misma Bolivia, que de discurso eran lo más cercano a Chávez en su momento, en términos reales y de manejo económico, no copiaban tanto lo que hacía Venezuela, ¿no? Más bien cuidaron un poco más sus economías y el resultado está a la vista, ¿no? Sí, sí, por supuesto. El caso de Venezuela es tremendo, realmente eh, alarma a la región, al mundo. ¿Tiene real influencia en los gobiernos la dictadura de Maduro o es solamente un mal ejemplo y todos los gobiernos democráticos esperan una resolución democrática y favorable a su pueblo? ¿Tiene poder sobre los gobiernos Venezuela? Yo creo que hay un sector de los gobiernos en la región que claramente se le han parado de frente al régimen chavista en Venezuela porque no están dispuestos a tolerar no solamente su autoritarismo y su tiranía, sino también incluso la violación a derechos humanos, como el informe de Bachelet claramente lo expresa, y hace un par de días solamente la posición de la fiscal en la Corte Penal Internacional. O sea, ya Sí, es innegable, es absurdo para quienes pretendan negar una realidad que es tan evidente.
Pero como te digo esto, no deja de llamar la atención que todavía hay países en la región que mínimo no condenan con la contundencia que deberían lo que pasa en Venezuela. Y eso, Diego, como mucha gente en la historia ya lo ha manifestado, mantener la neutralidad ante situaciones de injusticia es ser cómplice de los injustos, ¿no? Entonces, es por eso que yo creo que no basta ni siquiera con tratar de ser neutral o diplomático en una situación como la venezolana específicamente, a la que se la debe enfrentar sin ningún tipo de duda, ¿no? Sí, el objetivo de Maduro y todo su gobierno es perdurar en el poder Así y es. los recursos. Realmente hemos visto los números económicos de Venezuela y son realmente alarmantes, índices de pobreza, eh, más el informe Bachelet, que no dejan dudas de las violaciones de los derechos humanos. Eh, ¿Hay alguna solución diplomática para esto? ¿O van a intentar perdurar hasta donde puedan? No, como tú muy bien dices, yo recuerdo hace muchos años, cuando todavía mucha gente no creía o no quería creer a donde se llegó, muchos venezolanos decían no, cuando se advertía, ¿no?, de que eso iba en camino a Cuba. Y muchos venezolanos decían, no, nosotros no somos Cuba, Venezuela es diferente porque Cuba es una isla. Siempre encuentras excusas que te hacen sentir bien con tu propia negación, ¿no? Claro. Y hoy quizás Venezuela no es Cuba, pero es peor que Cuba. Y por eso muchas veces se puede ser Cuba sin ser Cuba y se puede ser Venezuela sin ser Venezuela. Y con eso te quiero decir de que en algunas situaciones hay que tener claridad y mucho realismo también ante lo que en el diagnóstico a lo que uno se está enfrentando. Y claramente el régimen chavista venezolano, si en algún momento ha usado una farsa electoral o diálogos fraudulentos, es para ganar tiempo, ganar oxígeno y perdurar en el poder. Ellos no les Claro. interesa nada más que quedarse en el poder y durante mucho tiempo han engañado primero a los venezolanos. Hoy creo que a la mayoría de los venezolanos ya no, pero todavía engaña a un sector importante de la comunidad internacional con farsas electorales o con intención de diálogo. Y llegará el día, esperemos que no muy lejos, en el que todo el mundo, literalmente el mundo, se dé cuenta de que eso es solamente darle gusto al régimen y darle tiempo y oxígeno. Sí, es lo mismo el primer gobierno de Chávez, que tuvo un gran apoyo popular a esto que está viviendo Venezuela con Maduro, o cambiaron abruptamente. El gobierno de Chávez se veía que por ahí hizo una inversión en lo público más fuerte y acá, bueno, ya se cercenaron los derechos humanos, etcétera. ¿Se puede comparar o...? Es una pregunta muy interesante la que haces y yo tengo una opinión muy clara en lo personal, de nuevo, sobre esto. Es exactamente lo mismo con una diferencia, la plata. En algún momento, cuando Chávez llega al poder, tenía el barril de petróleo a $11. 2 años después estaba en más de 100. Y cuando tú tienes el barril de petróleo a más de $100 en un país como Venezuela, tú eres bueno, eres inteligente y eres hasta lindo físicamente, Sí, como se sí. volvió Chávez para gran parte de Venezuela, porque lo que hizo fue repartir la inmensa cantidad de recursos que le entraban a ese país y eso se tradujo en apoyo popular también, porque no Claro. es sorpresa para nadie que si la gente está bien económicamente, está más o menos contenta con el gobierno. Entonces, como eso se traducía en apoyo popular, al principio ni siquiera era necesario mostrar tu verdadero talante autoritario, porque la gente te apoyaba y hasta te votaba en algunas primeras elecciones. Pero yo no tengo la menor duda de que si Chávez estuviera todavía en el poder en Venezuela, estarían haciendo exactamente lo mismo que se hace hoy ante una realidad en la que ya no tienes recursos, ya no tienes el apoyo popular y no eres un demócrata ni crees en eso. Y la muestra más clara, Diego, es que si bien Chávez en su momento no necesitó llegar a los extremos que ahora Maduro se ve obligado a llegar para perpetuarse en el poder, ya empezó con algunas cosas que le permitieron luego a Maduro hacerlo, como por ejemplo apropiarse de las empresas más importantes. Acuérdense que el que gritaba expropiese y expropiese en las calles de Caracas no era Era Maduro, era Chávez. Chávez. Sí, El sí. que con su silbato despidió a toda la alta gerencia de PDVSA, que es la empresa petrolera
venezolana, no era Maduro, fue Chávez. Y el que persiguió, censuró y cerró canales de televisión, medios importantes como RCTV en el 2007 en Venezuela, no fue Maduro, fue Chávez. Entonces, claro, podríamos quedarnos toda la noche dando ejemplos de ese tipo, en los que no es que el 2013 con la llegada de Maduro cambian 180 grados en su actitud el régimen chavista, ya se empezó desde antes, solo que con mucho más recursos, a destruir los cimientos más básicos de la república y de la democracia en Venezuela. ¿Y la violencia era lo mismo? ¿El helicoide seguía funcionando de la misma forma o se incrementó con esta política de Maduro? Bueno, no, de nuevo, no era tan necesario como lo es desde hace algunos años esta parte, porque toda el desastre, no sé ni qué palabra usar, la tragedia económica, humana, social, se tradujo también en convulsión política, y para frenarla se necesita ser mucho más autoritario, mucha más persecución, etcétera. Pero hay presos que muchos los denuncian como presos políticos desde la primera época de Chávez. No se olviden también que hubo unas grandes marchas y protestas que terminaron incluso en la salida de Chávez, del mismo Chávez, del poder en el 2002, y que después vuelve 48 horas después. Con el golpe de Carmona. Con el golpe Por de la época de Carmona. Carmona, el 11 de abril del 2002, exactamente. Entonces, con esto te quiero decir de que no es que tampoco Venezuela era una taza de leche en la época de Chávez. Lo que pasa es que había alguna diferencia por lo que te dije. Para mí la variable principal, y es que Chávez tenía plata, y la otra variable también, que es que Chávez era Chávez. Sí. Y sin duda, Chávez tenía características de liderazgo diferentes a las que puede tener Maduro, ¿no? Bueno, podríamos compararlo entonces con Guinea Ecuatorial, por ejemplo, que es un país petrolero de habla hispana en el centro de África, y sus líderes están hace más de 30 años en el poder, con elecciones, con la oposición real en el exilio, y podemos compararlo, el caso más cercano, ¿no? Elecciones que se ganan con más del 90%. En la región, yo creo que la comparación más cercana de nuevo es Cuba, ¿no? Porque es el Claro. régimen, pero no solamente cercana por sus características, sino cercana por los cercanos que son ambos regímenes. O sea, no queda la menor duda de que el chavismo ha aprendido muchísimo de sus maestros, que han sido desde siempre los cubanos. Y tampoco han tenido ellos ningún reparo en hacerlo conocer, ¿no? No es secreto para nadie. Pero lo que tú dices es muy interesante, porque al final, si uno quiere entender bien lo que ocurre en Venezuela y qué puede pasar para que salga de esa tragedia Venezuela, uno tiene que ver mucho más a algunos países del África que a países de la región. Venezuela Sí, se parece en muchas características profundamente más a algunos países del África y no de la región. Y por eso, en mi opinión de nuevo, están tan equivocados quienes usan ejemplos de transiciones electorales, negociadas, conversadas, posibles, cuando usan ejemplos de países de la región o incluso España en su momento, etcétera, porque no terminan de entender las verdaderas características, no terminan de hacer el diagnóstico correcto de lo que ocurre en Venezuela. sí, sí, es tremendo, es una situación realmente que la vemos, la sufrimos, y esperemos que se resuelva positivamente en favor del pueblo, de la democracia. Y, pero volviendo aquí a la Argentina, puede ser que ese tibio acercamiento que hubo, a comparación de la política internacional del gobierno, que salió del gobierno de Cambiemos, puede ser que todavía exista cierta incertidumbre de qué es lo que va a pasar, y desconfianza en lo que es inversiones internacionales por esa cercanía a Venezuela. Sí, sin la menor duda. Yo creo que una de las cosas que más daño le puede hacer a cualquier gobierno, y en este caso al argentino, es tener cercano a un régimen como el venezolano, que además de todo lo que ya hemos conversado en materia de derechos humanos, económicos, etcétera, no es reconocido por más de 60 países en el mundo, y además de muchos organismos e instituciones. O sea, de paso,
no es un régimen reconocido y por eso muchos de ellos reconocen al gobierno interino de Juan Guaidó, a la Asamblea Nacional en Venezuela. Entonces, y además de todo esto, no solamente el régimen, sino personajes de ese régimen puntuales están sancionados por Estados Unidos, por Europa, por Canadá y por otros países. Entonces, claro, o sea, son los peores amigos que puedes tener cercanos, no solamente en términos políticos, sino en relación a lo que tú decías, incluso hablando en posibilidades económicas, de inversión, de alianzas extranjeras, etcétera, etcétera, porque claramente no debe haber junto a Cuba ningún régimen peor visto en el mundo que el venezolano. Sí, 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 tendríamos que remontarnos a las grandes dictaduras de África o del sudeste asiático, pero Uh -huh. realmente un país con recursos, con realmente una trayectoria democrática que se haya terminado y se haya inundado en esta situación tan compleja del autoritarismo. Por lo menos en Latinoamérica podemos tener el caso de Nicaragua, pero no sé si es lo mismo. Son parecidos, pero yo creo que lo de Venezuela, de nuevo, por sus propias características, por lo que tú decías, su historia democrática, su historia republicana, su situación económica, o sea, hasta su ubicación geográfica, Venezuela tendría todo hasta para ser el hub más importante de aeropuerto, para todas las aerolíneas que cruzan desde Europa, Norte, Sudamérica, y hasta por sus condiciones geográficas, con las playas que tiene, las montañas con las que goza, el destino turístico que en su momento fue y que podría ser, o sea, tiene todo para hacer la novela de terror más increíble que se puede escribir, ¿no? Sí, 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 es tremendo. Por suerte estamos lejos de esa situación, pero tenemos un 2021 difícil, ¿no? Un Sí, 2021 a nivel sí, económico sí. se va, se va a empezar a notar, como hablábamos anteriormente, en cuestiones inflacionarias y en la demanda también de productos se va a notar. ¿Cómo lo vamos cómo lo vamos a encontrar este 2021 a nivel económico y a nivel de integración regional? Con lo que pasa es que mucha gente debe pensar que al llegar las 12 de la noche del 31 de diciembre y comenzar enero, eh, las cosas van a cambiar a ser lo que eran antes de la pandemia, ¿no? En todo sentido. Y no va a ser así. O sea, todavía quedan meses duros por delante en lo sanitario, pero sobre todo en lo económico. Y también todo eso se traduce a una situación complicada en lo político también. No nos olvidemos que el próximo año hay elecciones en Perú, que está pasando por una situación política complicada, hay elecciones en Ecuador, presidenciales me refiero, hay elecciones parlamentarias acá en Argentina, donde la situación política cada vez también se está convulsionando más. El 2022 hay elecciones en Colombia y el próximo año eso también va a empezar a calentarse. Entonces, bueno, hay una situación compleja desde donde la mires y a nivel económico los retos van a ser grandísimos porque van a haber grandes necesidades. Aquí ya no estamos hablando solamente de algunos números que marcan ciertos índices que son la base de la macroeconomía y a veces la gente no entiende en qué se traduce eso en su mesa, ¿no? O en su casa. Aquí estamos hablando de que lo que va a pasar son grandes necesidades diarias de la gente. Y bueno, eso te lleva a un sentido de urgencia muy grande para darle soluciones, ¿no? Sí, sí, Dios quiera. Aquí tenemos una tierra donde prácticamente alimentos no deberían faltar, deberían organizarse, Uh -huh. deberían avanzar sobre esa cuota alimentaria necesaria para cada ciudadano y que no sufra por lo menos la cuestión alimentaria y lo básico, ¿no? Esperemos que eso se pueda resolver, pero a nivel de inversiones, por lo que me decís, está todavía muy expectante. Los grandes capitales están expectantes por la cuestión política o por la cuestión de pandemia también.
Yo creo que por todo, ¿no? Pero están expectantes porque países como Argentina son Argentina, o sea, siempre son una buena oportunidad para los inversores, pero de nuevo, y lo hemos visto incluso hace 4 o 5 años con la llegada del gobierno de Macri, que hasta el propio Macri y su gobierno creo que llegó a creer que era suficiente con su llegada para que se genere confianza y empiecen a llover los dólares, y no ocurrió. Menos va a No fue así. ocurrir en la actualidad. No fue así. Entonces, hay que tener claro que los grandes inversores no sueltan $1 si es que no ven las condiciones mínimas necesarias para que generen confianza. Y las condiciones mínimas necesarias son, para comenzar, libertades económicas, cero controles. En segundo lugar, seguridad jurídica, para que sepan que lo que invierten no se lo van a quitar o expropiar en algún momento. Y en tercer lugar, estabilidad también económica para que logren lo que cualquier inversor quiere que invierte, que es ganar plata. Por Y supuesto. eso en ningún sentido es pecado. Entonces, si no hay libertades económicas, no hay seguridad jurídica y no hay estabilidad económica que garantice o por lo menos tenga más probabilidades de ganar un inversor, va a ser muy difícil esperar que lleguen inversiones. Sí, es realmente complejo, realmente es un tema que podemos desarrollarlo en mucho tiempo, va a haber oportunidad en la Uh -huh. Argentina y la región nos da temas todos los días para conversar y específicamente de política y economía, que es son una de las mayores preocupaciones que tiene la gente, pero desde ya te agradezco muchísimo A ti, esta Diego. conversación y vamos a seguir en el futuro conversando de temas realmente relacionados porque es una de las mayores preocupaciones de la población, la economía, la seguridad y la libertad por sobre todo. Así Te es. mando un fuerte abrazo, Miguel, y estamos en contacto. Te agradezco de nuevo por la invitación, un placer conversar contigo y nos mantendremos en contacto. Bárbaro. Chao, hasta luego.